Contexto histórico. Arquímedes fue un matemático, físico, ingeniero e inventor griego, considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Aunque realizó grandes aportes a la geometría y la mecánica, es mundialmente famoso por la anécdota de la corona del oro del rey Hierón II. El problema de la corona. El rey sospecha que su joyero la había engañado sustituyendo parte del oro de una corona por plata. Le encargó a Arquímedes resolver el misterio sin destruir la corona. La leyenda cuenta que mientras se bañaba, Arquímedes notó que el nivel del agua subía al sumergirse. Al comprender que el volumen de agua desplazado era igual al volumen de su propio cuerpo, salió corriendo desnudo por las calles de Siracusa, gritando ¡Eureka! Este descubrimiento permitió a Arquímedes medir el volumen de la corona y al compararlo con su peso determina que su densidad era menor al del oro puro, demostrando el fraude. Para entender el principio, primero debemos dominar estos tres conceptos. Fuerza de empuje o fuerza de flotación. Cuando sumergimos un objeto o un fluido, este ejerce una fuerza vertical hacia arriba sobre el objeto. Esta fuerza es el empuje. Surge debido a la diferencia de presión que el fluido ejerce sobre las distintas partes del objeto. En la parte inferior es mayor que en la parte superior. Densidad. La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Es la clave distinguir entre densidad del objeto, qué tan compacto es el material del que está hecho el cuerpo, densidad del fluido, qué tan pesado es el líquido o de dónde se sumerge el objeto, peso real y peso aparente. Este concepto explica por qué sentimos que los objetos son más ligeros dentro del agua. Peso real es la fuerza con la que la Tierra atrae el objeto fuera del fluido. Se calcula como la masa por gravedad. Peso aparte. El peso que parece tener el objeto cuando está sumergido es la fuerza neta resultante tras resaltarle el empuje al peso real. Yo soy Iván y les hablaré sobre la deducción de las ecuaciones. Para entender de dónde salen las ecuaciones del principio de Arquímedes, primero pensemos en algo cotidiano. ¿Qué pasa cuando metemos un objeto al agua? El agua, como cualquier fluido, ejerce presión sobre todo lo que está dentro de ella, pero esta presión es igual en todas partes, ya que mientras más profundo está algo, mayor es la presión, porque tiene más cantidad de agua encima empujando hacia abajo. Ahora, cuando un objeto se sumerge en el agua, no todas sus partes están a la misma profundidad. La parte de abajo del objeto está aún más profunda que la parte de arriba, así que recibe más presión. Esa diferencia de presión hace que el agua empuje el objeto hacia arriba, y a esa fuerza le llamamos fuerza de empuje. Lo importante aquí es entender de qué depende el empuje. No depende del material del objeto, más bien depende de cuánta agua desplaza. Cada vez que metemos un objeto al agua, este empuja cierta cantidad de agua hacia afuera para ocupar su lugar. Entre más volumen tenga el objeto, más agua desplaza. Arquímedes se dio cuenta de esto, que la fuerza con la que el agua empuja el objeto es exactamente igual al paso del agua desplazada. Por eso, se expresa como la fórmula muy sencilla. Empuje es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. Esta ecuación nos ayuda a entender a muchos casos de la vida diaria. Por ejemplo, un barco puede flotar aunque sea muy pesado, porque desplaza una gran cantidad de agua. En cambio, una piedra pequeña se hunde, porque desplaza muy poca agua y su peso es mayor que el empuje. En resumen, todas estas ecuaciones salen de algo muy simple, la presión del fluido y el volumen de agua que el objeto desplaza. Gracias a esto, podemos explicar por qué los objetos flotan, se hunden o quedan suspendidos dentro de un fluido. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar sobre la densidad y sus propiedades físicas que nos ayudan a entender por qué algunos objetos flotan, no flotan o se quedan parcialmente sumergidos. Estas características son muy importantes ya que las podemos ver cotidianamente en nuestro día, como un barco que flota, una piedra que se hunde en el agua o también un iceberg que queda sumergido parcialmente. Para empezar, esto se define como la relación entre la masa de un objeto y el volumen que ésta ocupa en un espacio.
y matemáticamente se representaría como densidad igual a masa sobre volumen. Esto implica que no importa qué tan grande sea la masa, sino cómo se distribuye. Un objeto flota cuando su densidad es menor a la densidad del líquido en el que se encuentra. Por ejemplo, la madera flota en el agua aunque éste sea mucho más grande. Esto se debe a que su masa se distribuye de tal forma que su densidad es menor. En este caso, la fuerza del fluido hacia arriba es mayor que la del objeto, lo que lo mantiene a flote. Un objeto se hunde cuando su densidad es mayor a la densidad del líquido en la que se encuentra. Por ejemplo, una piedra, aunque sea pequeña, su masa está concentrada en un volumen tan chico que hace que su densidad sea mayor. Esto hace que su peso sea mayor al empuje que ejerce el líquido hacia arriba. Un objeto queda parcialmente sumergido en el agua debido a que su densidad es muy similar a la densidad del líquido en el que se encuentra. Esto se debe a que la fuerza del líquido hacia arriba es similar al peso que tiene este objeto. Esto lo que hace es que quede parcialmente sumergido y no flote por completo ni descenda al completo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos objetos flotan mientras que otros se hunden a pesar de estar hechos del mismo material? Pues bien, esto se responde con el principio de Arquímedes, uno de los principios fundamentales de la física de los fluidos. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical dirigida hacia arriba llamada fuerza de empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido que el cuerpo desplaza. Cuando un objeto se introduce en un líquido, ocupa un espacio que antes estaba lleno de este fluido. Este fluido desplazado ejerce una presión sobre el objeto desde todas las direcciones. Sin embargo, como la presión en los fluidos aumenta con la profundidad, la presión que actúa sobre la parte inferior del objeto es mayor que la que actúa sobre la parte superior. Esta diferencia de presiones genera una fuerza neta hacia arriba conocida como empuje. Y bien, la fuerza de empuje depende principalmente de dos factores, la fuerza del fluido y el volumen del fluido desplazado. Cuanto más denso sea el fluido, mayor será la fuerza de empuje. Y mientras mayor sea el volumen del objeto que se encuentra sumergido, mayor también será esta fuerza. Aquí entra en juego un poco el concepto de la densidad, que bien este define la relación entre la masa y el volumen de un objeto. La comparación entre la densidad del objeto y la densidad del fluido es clave para determinar su comportamiento del fluido. Si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, la fuerza de empuje será mayor que el peso del objeto y este flotará. En cambio, si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, el peso vencerá al empuje y el objeto se hundirá. Un ejemplo claro es el de un bloque de metal sólido, que normalmente se hunde en el agua debido a su alta densidad. Sin embargo, un barco, aunque esté hecho del mismo material, puede flotar, ya que esto ocurre porque su forma permite desplazar una gran cantidad de agua, aumentando la fuerza de empuje hasta equilibrar o superar su peso. En principio, también explica el funcionamiento de los submarinos. Al llenar o vaciar sus tanques de lastre con agua o aire, los submarinos modifican su densidad promedio, lo que les permite hundirse o mantener una profundidad determinada hasta poder llegar a volver a la superficie. Y esto puede decirse que en conclusión el principio de Arquímedes explica la flotación, el hundimiento de los cuerpos a partir de la relación entre la fuerza de empuje, el peso del fluido desplazado y la diferencia de densidades entre un objeto y el fluido que le rodea. Gracias a este principio es posible comprender fenómenos cotidianos y tener aplicaciones tecnológicas como la navegación, el buceo y principalmente el diseño de embarcaciones. Hola, yo soy el compañero Ángel García Vega y voy a presentar el experimento sobre el principio de Arquímedes. Este experimento es bastante sencillo de hacer. Solo necesitas tres envases, en este caso de vidrio, un poco de sal, agua y unos huevos. Lo primero que vamos a hacer es echar el agua en los envases.
Una vez echamos el agua en los envases, vamos a echarle sal a dos de ellos. En este envase voy a echarle un poco de sal. Una vez revolvimos este envase, en este envase vamos a echar bastante sal. Ok. Una vez hemos revuelto este envase, vamos a echar un huevo en el envase que no tiene nada de sal. Y como vemos, se hunde. En cambio, si lo echamos en el vaso que tiene un poco de sal, vemos que flota. Y si echamos otro huevo en el vaso que tiene mucha sal, vemos, aparte de que se derrama, que, que este flota aún más. ¿Y esto por qué pasa? Esto pasa debido a que cuando echamos la sal, la densidad del agua cambia. Eh, en este vaso, la densidad del agua es menor que la densidad del objeto. Por eso el objeto se hunde. En este, como le echamos un poco de sal, la densidad del agua cambia y es algo similar a la del huevo. Por lo tanto, el huevo se queda flotando. Y en este, al echarle bastante sal, la densidad eh, es bastante mayor a la del huevo, por lo tanto el huevo flota. Y esto, como se ha visto en los puntos anteriores del video, en este la fuerza de empuje es menor al peso, por lo tanto se va hasta el fondo. En este la fuerza de empuje es un poco igual o similar al peso, por lo tanto flota. Y este, la fuerza de empuje es mucho mayor que el peso, perdón. Entonces lo que hace es que se lo lleva hasta arriba. Y y eso es un experimento que básicamente explica el principio de Arquímedes.